El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En una isla olvidada por el tiempo, escondida en el vasto océano que pocos se atrevían a cruzar, vivía Lía. Nadie sabía exactamente cuándo había llegado a aquel rincón del mundo, ni por qué se había quedado. Algunos decían que había nacido allí, en una pequeña casa de madera con vistas al mar, mientras que otros susurraban que había llegado a través de una tormenta tan extraña como ella misma. Lo único cierto era que Lía parecía ser una figura que no pertenecía del todo a ese lugar, pero que, al mismo tiempo, era el alma misma de la isla. Su casa, en la que vivía sola, era una construcción peculiar, como si hubiera sido hecha a medida de alguien que necesitaba un refugio del mundo, pero también de alguien que deseaba observarlo sin ser vista. Era una casa sin puertas que cerraran del todo, con ventanas amplias que dejaban entrar la luz del sol y la sombra de la luna en igual medida. El viento siempre encontraba su camino a través de las grietas de las paredes, como si la casa respirara. Había un constante murmullo en el aire, una quietud extraña, que le otorgaba una sensación de serenidad, pero al mismo tiempo de inquietud. Cada rincón de la casa estaba lleno de libros, de papeles amarillentos, de objetos que no parecían tener función alguna, pero que siempre estaban organizados con una precisión que solo Lía podía comprender. Lía no tenía edad, al menos no una edad que pudiera ser fácilmente calculada. Su apariencia era joven, pero su mirada, profunda y distante, delataba una sabiduría que solo los años más largos de vida podían otorgar. Su rostro, suave y sereno, parecía haberse moldeado para ser indiferente al paso del tiempo. Su cabello, largo y plateado, caía con gracia sobre sus hombros, pero no era el tipo de cabello que se encrespa o se enreda. Era como si fuera tejido con hilos de plata, que se deslizaban con una suavidad casi líquida. Era conocida entre los pocos habitantes de la isla, aunque nadie conocía realmente su historia. Para algunos, era simplemente la mujer que observaba. Para otros, una especie de ermitaña que había elegido alejarse del mundo, pero que nunca estaba realmente sola, como si siempre estuviera en compañía de algo invisible. Nadie nunca se atrevió a acercarse demasiado, pues había algo en ella que los mantenía a distancia, como si se tratara de una presencia que no se podía tocar, pero que podía sentirse en el aire, flotando a su alrededor. Lía pasaba sus días caminando por los acantilados, mirando el horizonte infinito del océano. No buscaba nada en particular, sino que simplemente se dejaba llevar por el flujo natural del tiempo. El sol y la luna se alternaban en su ciclo constante, pero para Lía, cada día se disolvía en el siguiente, y cada amanecer era solo una continuación del anochecer. No había prisa. No había urgencia. Pero algo, una fuerza invisible, comenzaba a llamarla. Desde hacía días, algo en su pecho la inquietaba, una sensación extraña que le sugería que había algo más allá de los límites de la isla, algo que esperaba por ella, algo que necesitaba ser descubierto. Y así, un día, decidió seguir ese impulso.
Dejó su casa a primera hora de la mañana, con la brisa fresca acariciando su rostro, y se adentró en el sendero que bordeaba los acantilados. Mientras caminaba, el mar resonaba a su lado, pero no era el sonido del agua chocando contra las rocas lo que la atraía. Era un susurro más bajo, como si el océano mismo estuviera contando secretos. Unos pasos más adelante, un leve destello, algo inusual, captó su atención. Lejos, en el horizonte, vio una figura que no pertenecía al paisaje habitual. Una ciudad, no flotando sobre el agua, sino deslizándose por encima de las olas, como una ilusión. Su silueta era tan cambiante como la luz del día, ondulando y transformándose, como si no tuviera forma fija. De vez en cuando, parecía desvanecerse por completo, y luego, de repente, reaparecía, tan distante y efímera como un sueño. Lía se detuvo en seco, observando la visión que, por un momento, pensó que podría ser un espejismo. El mar era vasto, y las olas rompían suavemente, pero la ciudad parecía moverse con vida propia, flotando en el aire como si no estuviera sujeta a las reglas del mundo físico. Era una ciudad que no tenía un nombre, y sin embargo, había algo en su presencia que parecía conocerla, algo en su forma que la llamaba, como si supiera que ella debía estar allí. A pesar de la incertidumbre, algo dentro de ella sabía que debía ir. Sin pensarlo, comenzó a caminar hacia el borde del acantilado, sin mirar atrás. No había miedo en su corazón, solo una extraña calma que la envolvía, como si este fuera el paso que había estado esperando toda su vida. El suelo debajo de sus pies parecía volverse más ligero conforme se acercaba a la ciudad flotante. Cuando llegó al final del sendero, la ciudad estaba ahora tan cerca que podría haberla tocado. Las torres que se alzaban ante ella no eran de piedra, sino de cristal traslúcido, con columnas que se retorcían y se disolvían como si fueran hechas de niebla. Había puentes que conectaban las diferentes estructuras, pero no parecían sólidos, sino como hilos de luz que se estiraban y se curvaban a medida que el viento pasaba a través de ellos. Cada uno de los edificios parecía estar suspendido en el aire, y la ciudad entera vibraba con una energía tranquila y misteriosa. Cuando cruzó el umbral invisible que separaba el mar del aire, Lía sintió que el tiempo mismo cambiaba a su alrededor. El aire estaba lleno de una música suave, como un murmullo lejano que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Un aroma a algo desconocido flotaba en la brisa, pero no era algo desagradable, sino algo intrigante, como un perfume antiguo que solo podía ser percibido por aquellos que estaban destinados a llegar allí. Fue entonces cuando apareció ante ella una figura, una presencia que parecía hecha de sombras y luz. Era un hombre, pero no un hombre común. Su manto brillaba con estrellas, y su rostro estaba oculto por la capucha. Lía no podía verle los ojos, pero sabía que estaba observándola. «Bienvenida a la ciudad de los espejos rotos», dijo la figura, su voz vibrando en el aire, como si cada palabra fuera un eco que resonaba dentro de su propio ser. La voz no venía de él, sino de todas las cosas, del viento, del mar, de la ciudad misma. «¿Qué es este lugar?», preguntó Lía, con la voz suave pero firme, llena de curiosidad. «Este es un lugar entre los lugares», respondió la figura, «un sitio donde el tiempo y el espacio se doblan, donde las ciudades nacen y mueren en un solo latido. Aquí, lo que ves no es lo que es, y lo que es, no siempre se muestra en forma tangible. Este es un lugar donde los reflejos de los corazones humanos se materializan en la ciudad misma,
donde las sombras de los pensamientos más profundos se entrelazan en los edificios y en las calles. Lía lo miró fijamente, sin comprender del todo lo que decía, pero sintiendo que algo más grande la estaba envolviendo. Algo inexplicable, pero absolutamente real. ¿Qué debo hacer aquí?, preguntó, su voz más baja, como si las palabras mismas no fueran suficientes para comprender lo que estaba sucediendo. La figura sonrió, pero no en un sentido físico. Fue como si el mundo entero estuviera sonriendo, y Lía lo comprendiera en lo más profundo de su ser. Descubrir lo que ya sabes, respondió. Aquí, en la ciudad de los espejos rotos, descubrirás quién eres realmente. Lía avanzó con cautela por la ciudad de los espejos rotos, sintiendo como sus pasos resonaban en el silencio absoluto de aquel lugar. El suelo, compuesto de fragmentos de vidrio astillado, no lastimaba sus pies ni crujía bajo su peso. Parecía que aquellos cristales no eran del todo reales, como si solo estuvieran ahí para hacerle notar su propia presencia en medio de un mundo que parecía existir fuera del tiempo. A medida que caminaba, las calles a su alrededor se extendían en patrones que no lograba comprender. Las edificaciones eran reflejos suspendidos en el aire, torres que parecían construidas de luz y sombra, con contornos que cambiaban cada vez que parpadeaba. Algunas eran altas y afiladas como agujas de hielo, mientras que otras tenían la forma de arcos imposibles que se doblaban sobre sí mismos, como si la gravedad no aplicara en este lugar. Pero lo más extraño era la forma en que la ciudad respondía a su presencia. Cuando giraba la cabeza, los edificios tardaban un instante en ajustarse, como si estuvieran esperando a que ella los mirara para tomar una forma definitiva. Era como si todo aquí fuera un reflejo de algo más profundo, algo que aún no podía entender del todo. Siguió avanzando hasta llegar a una plaza circular donde el suelo no era de piedra ni de tierra, sino de un material transparente y perfecto, como un espejo sin marco. En el centro de la plaza había una fuente sin agua, cuyas figuras parecían talladas en un cristal que atrapaba la luz y la devolvía en destellos de colores inciertos. Lía se inclinó para mirarla más de cerca, pero cuando sus ojos se fijaron en la superficie, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El reflejo que la observaba desde el suelo no era el suyo. O al menos, no exactamente. Su otro yo la miraba con una expresión que no reconocía, con una leve sonrisa que parecía llena de secretos. No era una sonrisa burlona, ni amenazante, pero tampoco era la suya. Era una sonrisa que había visto en el rostro de alguien más, en algún momento que no lograba recordar. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja, casi temiendo romper el silencio que llenaba la plaza. El reflejo parpadeó, y entonces respondió: «Soy quien tú fuiste, o quien podrías haber sido». La voz no llegó a través del aire, sino directamente a su mente, como un eco de pensamientos olvidados. Lía sintió un nudo en la garganta. Eso no tiene sentido. ¿O no lo tiene? El reflejo inclinó la cabeza. ¿Nunca te has preguntado qué habría pasado si hubieras tomado otro camino? Si hubieras dicho que sí en lugar de que no. Si hubieras dejado algo atrás en lugar de aferrarte a ello. Lía apartó la mirada, su mente intentando resistirse a la idea. Pero no podía negar la verdad en esas palabras. Había tantas versiones de sí misma que nunca llegaron a existir. Decisiones que nunca tomó, vidas que nunca vivió. Y, de alguna manera,
sentía que en esta ciudad, todas ellas estaban ahí, esperando. ¿Dónde estoy?, susurró. «Estás en un umbral», respondió una voz detrás de ella. Lía se giró con rapidez y se encontró nuevamente con el hombre de la capa oscura, aquella figura envuelta en un manto tachonado de luces como si llevara el cielo nocturno sobre sus hombros. Esta vez, lo vio con más claridad. Su piel tenía un leve resplandor plateado, como si la luna lo iluminara desde dentro, y sus ojos eran profundos, imposibles de definir. «Aquí», continuó el hombre, «las ciudades no están hechas de piedra ni de madera. Están construidas con recuerdos, con anhelos y con miedos. Lo que ves es la forma que tu propia mente le ha dado a este lugar». Lía sintió que su respiración se volvía más lenta, más pesada. Miró de nuevo el reflejo en el suelo, pero esta vez no estaba sola. A su alrededor, las imágenes comenzaron a cambiar. Vio rostros que conocía, versiones de sí misma con expresiones que jamás había tenido. Vio calles que le resultaban familiares, pero con detalles que no encajaban del todo. Vio puertas cerradas y caminos que nunca había recorrido. La ciudad de los espejos rotos no solo reflejaba el mundo, reflejaba posibilidades. «¿Por qué me trajeron aquí?», preguntó, sin apartar la vista de su otro yo. El hombre sonrió, y en su sonrisa había algo antiguo, algo que parecía haber visto incontables viajeros hacerle la misma pregunta. «Porque en algún lugar dentro de ti querías venir». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, y por un momento, todo pareció detenerse. Lía sintió que una puerta invisible se había abierto en su interior, una puerta que nunca había sabido que existía. Y entonces supo que no podía marcharse todavía. Lía no supo cuánto tiempo pasó en la plaza de los espejos rotos. Podrían haber sido minutos o siglos, porque en esta ciudad el tiempo parecía existir de una manera distinta. Su otro reflejo seguía ahí, observándola con la misma sonrisa enigmática, y el hombre de la capa estrellada aguardaba a su lado con una paciencia infinita, como si supiera que todas las preguntas llegarían en su momento. Pero Lía no estaba lista para preguntar. Aún no. En cambio, decidió caminar. Dejó atrás la plaza sin mirar atrás y se adentró en las calles sinuosas de la ciudad, donde los edificios cambiaban de forma con cada giro que tomaba. Era como si las estructuras intentaran decidir qué querían ser, como si dudaran entre convertirse en grandes palacios, en laberintos de cristal o en ruinas cubiertas de enredaderas. Había calles que empezaban amplias y terminaban en estrechos pasadizos donde apenas cabía un solo cuerpo. Otras daban vueltas en sí mismas y la hacían regresar al mismo punto desde donde había partido. «Esta ciudad no está completa», susurró para sí misma, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La voz del hombre de la capa estrellada resonó detrás de ella. «A ninguna ciudad lo está». Lía se detuvo y lo miró. No había ruido de pasos, pero él siempre estaba ahí, siguiéndola en silencio. «¿Por qué cambian las calles?», y preguntó, cruzando los brazos. «Porque los caminos nunca son fijos. Los creamos al caminar. Pero no deberían moverse por sí solos». El hombre esbozó una sonrisa apenas perceptible. «Depende. ¿Has decidido a dónde quieres ir?». Lía abrió la boca para responder, pero no tenía una respuesta. No sabía qué estaba buscando.
No sabía por qué estaba aquí. Y entonces comprendió. La ciudad reflejaba su propia indecisión. Sintió un nudo en la garganta. Había pasado su vida persiguiendo certezas, eligiendo rutas seguras, evitando caminos inciertos. Y ahora estaba atrapada en una ciudad que no podía decidir su propia forma porque ella misma no había decidido quién quería ser. Si no sé a dónde quiero ir, ¿seguiré caminando en círculos? El hombre asintió. Así funcionan las ciudades de los caminos perdidos. Son mapas de nuestra mente. Mientras no tomes una decisión, ellas seguirán cambiando. Lía respiró hondo. Miró las calles a su alrededor, observando cómo algunas se curvaban y desaparecían en la distancia, mientras que otras se estrechaban y se desvanecían como niebla. Si esta ciudad se construía con sus pensamientos, tal vez. Cerró los ojos y se concentró. Pensó en avanzar. Pensó en una dirección. No en un destino concreto, pero sí en la sensación de avanzar, de dejar algo atrás y encontrar algo nuevo adelante. Cuando abrió los ojos, la calle frente a ella se había aclarado. No era un camino recto, pero tampoco se disolvía en sombras y dudas. Parecía firme, real. Lía no esperó más. Empezó a caminar. A medida que avanzaba, la ciudad comenzó a cambiar. Los edificios dejaron de oscilar entre formas inestables y tomaron una estructura más definida. Ya no eran meros reflejos de pensamientos indecisos, sino construcciones con carácter propio. Calles enteras se extendían con propósito, con fachadas de colores extraños y ventanas que parecían susurrar historias sin voz. Lía pasó junto a una hilera de faroles flotantes que se encendieron en cuanto los miró, como si la ciudad la estuviera reconociendo poco a poco. Vio un puente de piedra que cruzaba un río inexistente, cuyas aguas eran sombras líquidas en constante movimiento. En las esquinas de algunas calles, figuras indistintas se desvanecían antes de que pudiera verlas claramente, como si la ciudad estuviera habitada por los ecos de aquellos que la recorrieron antes que ella. Pero lo que más llamó su atención fue la Casa Roja. A diferencia del resto de la ciudad, que parecía compuesta de vidrio y luz incierta, esta casa era sólida. Sus paredes de ladrillos rojos no titilaban ni se desdibujaban como los demás edificios. Se alzaba en medio de la calle, inamovible, con una puerta de madera vieja y pesada que parecía haber esperado por siglos a que alguien la abriera. Lía sintió una extraña familiaridad al verla. Sabía que debía entrar. Se acercó lentamente, apoyando la mano sobre la puerta. La madera estaba tibia bajo sus dedos, como si la casa tuviera vida propia. Tomó aire y empujó con suavidad. La puerta se abrió sin esfuerzo. Dentro, la casa no tenía muebles ni habitaciones. No había suelos, ni techos, ni paredes completas. Solo un espacio amplio y vacío, iluminado por una luz rojiza que parecía venir de ninguna parte. Y en el centro había un objeto. Lía se acercó con cautela. Era un libro. Su cubierta era de cuero oscuro, desgastado por el tiempo, sin título ni marcas que indicaran su origen. Pero lo que más la inquietó fue que, en cuanto se detuvo frente a él, su propio nombre apareció en la tapa, escrito con una caligrafía que no reconocía. No sabía qué significaba. No sabía quién lo había escrito. Pero, de algún modo,
entendió que este libro contenía algo importante, algo que había olvidado. Con manos temblorosas, lo abrió. Y entonces, la casa desapareció. Lía cayó en el vacío. El suelo se disolvió bajo sus pies y se encontró cayendo a través de un espacio sin forma ni dirección. Vio luces y sombras pasar a su lado, escuchó susurros que no alcanzaba a comprender. A su alrededor, la ciudad de los caminos perdidos se desmoronaba en fragmentos de memoria y reflejos olvidados. Pero ella no tenía miedo, porque ahora, en sus manos, sostenía una historia. Su historia. Y estaba lista para leerla. Lía sintió que caía durante una eternidad, al mismo tiempo, por apenas un instante. Era como si el tiempo se hubiera hecho pedazos a su alrededor, como si las leyes de la realidad se hubieran disuelto junto con la ciudad de los caminos perdidos. Pero lo único que permanecía inmutable era el libro en sus manos. A pesar del vértigo, de la oscuridad que la rodeaba, de los murmullos sin rostro que flotaban en el aire, sus dedos permanecían firmes sobre la cubierta de cuero envejecido. Un libro sin título, pero con su nombre escrito en él. Cuando finalmente sintió el suelo bajo sus pies, se encontró de pie en un lugar completamente distinto. No estaba en la ciudad cambiante, ni en la Casa Roja, ni en la Plaza de los Espejos Rotos. Estaba en una biblioteca infinita. Las estanterías se extendían en todas direcciones, más altas de lo que sus ojos podían ver, más profundas de lo que su mente podía abarcar. Se alineaban como columnas de una catedral antigua, formando pasillos interminables donde libros de todos los tamaños y colores descansaban en completo silencio. Había escaleras de caracol que subían hacia los niveles superiores y otras que descendían en espirales sin fin. Pero lo más inquietante era que, aunque estaba completamente sola, sentía que alguien la observaba. No vio ninguna sombra entre los estantes, ni escuchó pasos en los pasillos. Sin embargo, la sensación de una presencia invisible la rodeaba como un susurro imposible de ignorar. Sostuvo el libro con más fuerza. Y entonces, en la mesa de lectura más cercana, vio algo que la hizo contener la respiración. Había otro libro. Era idéntico al que sostenía en sus manos. Mismo cuero envejecido. Mismo tamaño. Mismo peso en el aire. Pero cuando se acercó y lo miró más de cerca, vio que en la portada no estaba su nombre. Estaba escrito el nombre de alguien más. Lázaro. Lía no conocía a nadie con ese nombre. O al menos, eso pensó al principio. Pero algo dentro de ella, algo enterrado en lo más profundo de su memoria, vibró con la certeza de que ese nombre no le era ajeno. Se sentó lentamente en la silla de madera que había junto a la mesa, apoyó su propio libro con cuidado y tomó el de Lázaro entre sus manos. Dudó unos instantes antes de abrirlo. Pero cuando lo hizo, las páginas no contenían palabras. Solo reflejos. Era como mirar dentro de un espejo líquido. En las hojas brillaban imágenes en movimiento, escenas de un pasado que ella no recordaba haber vivido, de una ciudad diferente a la que había recorrido. Vio a un niño de cabellos oscuros corriendo por una calle de adoquines bajo un cielo rojo. Vio sus ojos enormes, curiosos, llenos de preguntas. Lo vio detenerse ante una casa idéntica a la Casa Roja que ella había encontrado en la ciudad de los caminos perdidos. Y entonces lo escuchó decir su nombre. Lía.
Su corazón se detuvo un segundo. ¿Cómo podía ese niño conocerla? ¿Por qué estaba en un libro dentro de esta biblioteca infinita? Quiso pasar la página, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz interrumpió el silencio. No deberías estar aquí. Lía levantó la vista de golpe. A unos pasos de ella, de pie entre dos enormes estanterías, había una figura envuelta en un manto oscuro, con el rostro oculto por la penumbra. No tenía sombras ni reflejo, como si la luz misma lo evitara. Lía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién eres?, preguntó, sin soltar el libro. La figura permaneció inmóvil por un instante antes de responder. Soy el guardián de la biblioteca de los recuerdos perdidos. Y tú no deberías haber encontrado estos libros. Lía tragó saliva. ¿Por qué? El guardián inclinó ligeramente la cabeza, como si la estuviera analizando. Porque no todas las historias pueden ser recordadas. Lía sintió una extraña furia encenderse en su interior. Había pasado demasiado tiempo en esta ciudad de realidades inciertas, atrapada en caminos que cambiaban con su propia indecisión, perdida en reflejos que no comprendía. Ahora tenía una pista. Un nombre. No pensaba dejar que se lo arrebataran. Si este libro me mostró algo, dijo, con la voz firme. Un niño. Su nombre es Lázaro. Él me conoce. El guardián no respondió de inmediato. Pero cuando habló, sus palabras fueron más inquietantes que su silencio. Todos los que llegan a esta ciudad han olvidado algo. Algo que una vez les fue importante. Algo que, por alguna razón, perdieron. Lía sintió un nudo en la garganta. ¿Quién es Lázaro? El guardián avanzó un paso, y las sombras a su alrededor se movieron como si fueran parte de él. Si lees más de ese libro, puede que lo recuerdes. Pero debes tener cuidado. Hay recuerdos que no quieren ser encontrados. Lía miró el libro en sus manos, luego al suyo propio, sobre la mesa. Ambos contenían algo que había perdido. ¿Por qué olvidamos?, susurró. El guardián se detuvo. Porque algunas historias duelen demasiado para ser recordadas. El aire en la biblioteca se volvió pesado. Las estanterías parecieron inclinarse levemente, como si la realidad de este lugar estuviera alterándose. Lía tenía dos opciones. Podía cerrar el libro y seguir adelante, sin recordar. O podía seguir leyendo y descubrir la verdad, aunque doliera. Miró las páginas en sus manos. El rostro del niño de cabellos oscuros la observaba desde el reflejo líquido del papel. Y tomó una decisión. Volvió la página. Y, en ese instante, la biblioteca se desmoronó. Las estanterías cayeron como si fueran castillos de arena. Los libros se abrieron en el aire y derramaron recuerdos en forma de luz y sombras. El suelo desapareció bajo sus pies, y Lía se vio envuelta en una tormenta de imágenes y voces, atrapada en un vórtice de memorias que no sabía si eran suyas o de alguien más. La última imagen que vio antes de ser arrastrada por la corriente fue la de Lázaro, de pie en la Casa Roja, mirándola fijamente. Y luego, todo se volvió oscuridad. Lía despertó con un dolor punzante en la cabeza.
No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la biblioteca se derrumbó a su alrededor ni cómo había llegado hasta aquí. Trató de moverse, pero su cuerpo se sentía pesado, como si el aire mismo la aplastara. Parpadeó varias veces antes de darse cuenta de que el suelo bajo su cuerpo no era piedra, ni madera, ni ningún material conocido. Era suave, como arena suspendida en el aire, y al mismo tiempo firme, como si pudiera hundirse en él en cualquier momento. Se incorporó con dificultad y miró a su alrededor. Estaba en un pasillo inmenso, interminable. Las paredes no tenían una textura fija, parecían moverse sutilmente, cambiando de forma con cada parpadeo, como si respiraran. La luz era escasa, proveniente de lámparas flotantes en el techo que oscilaban como si estuvieran colgadas de hilos invisibles. Apretó los dedos alrededor del libro de Lázaro. No lo había perdido. Pero su propio libro, el que llevaba su nombre en la portada, había desaparecido. El pensamiento la llenó de inquietud. Intentó orientarse. Detrás de ella, el pasillo se extendía hacia la oscuridad. Delante, lo mismo. No había puertas. No había esquinas. No había una sola señal de que este lugar tuviera un final. Se obligó a respirar hondo. Y entonces escuchó pasos. No eran fuertes ni apresurados. Eran lentos, calculados, como los de alguien que no quería ser escuchado. Lía se tensó. Los pasos se detuvieron. El silencio fue absoluto por un instante, hasta que una voz habló justo a su lado. No deberías estar aquí. Lía giró de golpe. Un hombre estaba de pie junto a ella. Era alto, de cabello plateado y ojos oscuros, con un abrigo largo que parecía hecho de sombras cosidas entre sí. Su rostro tenía facciones afiladas y marcadas por algo que se parecía a la nostalgia. ¿Quién eres?, preguntó Lía, tratando de mantener la calma. El hombre la miró fijamente, como si intentara encontrar algo en su rostro. Ese, respondió al fin. Y tú estás en el pasaje de los olvidados. Lía frunció el ceño. ¿Los olvidados? Ese asintió lentamente. Los que ya no existen en ninguna historia. Los que fueron borrados. Lía sintió un escalofrío. ¿Y estoy muerta? El hombre la observó en silencio antes de responder. No. Pero hay partes de ti que lo están. Las palabras la golpearon con una fuerza inesperada. Llevaba todo este tiempo en la ciudad de los caminos perdidos sintiendo que algo le faltaba. Un vacío. Como si hubiera algo que debía recordar, pero no podía. Lázaro. El libro. La casa roja. Ese entrecerró los ojos. Has encontrado un libro que no te pertenece, dijo, señalando el que Lía sostenía. Ella lo apretó más fuerte. Es lo único que tengo. Perdí el mío. Ese suspiró. Entonces alguien más lo ha tomado. El estómago de Lía se tensó. ¿Quién? Ese inclinó la cabeza. Tal vez lo encuentres en alguna de estas puertas. Señaló detrás de él, y de la nada, el pasillo se expandió en un gran vestíbulo circular lleno de puertas. Cientos de puertas. Algunas de madera con inscripciones talladas.
otras de hierro con símbolos extraños. Otras parecían hechas de papel, como si un simple soplido pudiera destruirlas. Cada una de estas puertas lleva a un recuerdo perdido, explicó ese. Algunos son tuyos. Otros, de personas que han pasado por aquí antes. Lía miró cada una con detenimiento. Y entonces, la vio. Una puerta roja. Era idéntica al color de la casa roja de la ciudad. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Ese la miró con interés. Parece que has encontrado lo que buscas. Lía tragó saliva. Si cruzaba esa puerta, ¿qué encontraría? ¿Qué era lo que había olvidado? Pero antes de que pudiera tocarla, un estruendo retumbó en el pasillo. Las lámparas flotantes parpadearon. Y entonces, una figura emergió de las sombras. Una mujer. Alta, vestida con un manto gris que flotaba a su alrededor como humo. Su rostro era pálido, sin arrugas, sin edad. Sus ojos eran completamente negros. Ese se tensó de inmediato. Sibila. Lía sintió un escalofrío. Sibila inclinó la cabeza y sonrió. Estaba preguntándome cuándo vendrías. Su voz era suave, casi amable, pero Lía sintió un peso en el aire. Como si algo invisible la empujara hacia atrás. Ese avanzó un paso, interponiéndose entre ella y la mujer. No permitiré que tomes otra historia. Sibila soltó una risa ligera. Oh, Esre. No la quiero a ella. Solo quiero lo que ella perdió. Lía sintió un escalofrío. ¿Y mi libro? Sibila asintió. Alguien lo robó antes de que pudieras leerlo. Pero yo sé dónde está. El corazón de Lía se aceleró. Dímelo. La mujer la miró con curiosidad. ¿Estás segura? Lía no dudó. Sí. Sibila extendió una mano. Y con un gesto, abrió una puerta que no estaba allí antes. Una puerta negra. Detrás de ella no había nada. Solo vacío. Si entras aquí, no podrás volver atrás. Ese miró a Lía, serio. No confíes en ella. Lía sintió que su corazón martilleaba contra su pecho. Pero si su libro estaba del otro lado, si allí estaba la respuesta. Decide rápido, dijo Sibila, con una sonrisa enigmática. El pasillo tembló. El viento aulló. Y Lía, con un nudo en el estómago, dio un paso al frente. Y cruzó la puerta. Lía nunca había experimentado algo tan intenso como el momento en que cruzó la puerta negra. Fue como si un suspiro invisible la envolviera, como si el aire se hubiera espesado y absorbido toda la luz que la rodeaba. Al principio, no pudo ver nada. Solo oscuridad. Una oscuridad profunda, densa, que se sentía tangible, como si estuviera flotando en un vacío sin fin. Su respiración se hacía eco en ese espacio desconocido. Alzó la mano hacia el frente, buscando algo a lo que aferrarse, pero no tocó nada. Todo era demasiado frío y vacío. Entonces, un débil resplandor comenzó a emerger frente a ella. Al principio, apenas un destello. Pero, a medida que avanzaba,
La luz se fue ampliando hasta convertirse en una luz cálida y envolvente, como la de un atardecer lejano. Cuando sus ojos se acostumbraron, Lía pudo ver que estaba en una sala enorme, que parecía no tener fin. La luz provenía de miles de cristales suspendidos en el aire, reflejando destellos de todos los colores imaginables. Cada cristal flotaba en su propia órbita, moviéndose suavemente, como si formaran parte de un cosmos interno. Pero algo no estaba bien. En el suelo de la sala, algo se movía. Figuras humanas, fantasmales y translúcidas, arrastraban sus cuerpos de un lado a otro, murmullos apagados salían de sus labios. Las figuras parecían no notar la presencia de Lía, como si no existiera para ellas. Eran los ecos de los olvidados. Lía dio un paso atrás, asustada, pero pronto se dio cuenta de que no podía volver a la puerta. El portal había desaparecido. Se giró frenéticamente, buscando alguna señal de salida, pero el lugar era como un laberinto de luz y sombras. La sala era infinita, se retorcía y se estiraba en direcciones que no podía comprender. Cada vez que intentaba enfocarse en algo, la imagen se disolvía en su mente como si fuera parte de un sueño fragmentado. Un hombre apareció de la nada. Tenía el cabello enmarañado y llevaba una capa hecha de hilos dorados, tan finos que parecían de niebla. Su rostro era sereno, pero una profunda tristeza lo invadía. Se acercó a Lía con lentitud, como si el peso de los siglos lo hubiera encorvado. «No estás sola, niña», dijo en un susurro suave que se mezcló con los ecos que llenaban la sala. Su voz era como una melodía rota, una que se desvanecía antes de ser comprendida. Lía lo observó, cautelosa, pero no podía quitarse la sensación de que él sabía más de lo que estaba pasando que ella. «¿Quién eres?», preguntó Lía, buscando alguna respuesta, algún sentido en este mundo extraño. El hombre sonrió levemente. «Soy uno de los guardianes del olvido, una sombra entre lo perdido y lo que aún tiene un eco en el mundo real. Mi nombre es Aurelio, y fui uno de los que alguna vez caminó por el sendero de los recuerdos antes de que se desvanecieran». Lía lo observó, confundida. «¿Recuerdos? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué está vacío?». Aurelio miró alrededor, como si cada rincón de la sala fuera parte de su propia memoria. «Este es el reino de los olvidados, un lugar donde los recuerdos perdidos, las historias que nunca se contaron y los destinos que se desvanecieron permanecen atrapados. Las puertas de este reino se abren solo a aquellos que tienen algo que recuperar, algo que fue arrancado sin compasión». Lía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Acaso ese algo era su libro? ¿El libro de Lázaro? «Tú tienes algo aquí, Lía», dijo Aurelio, mirando directamente a sus ojos. «Algo importante. Y no estás sola en tu búsqueda». Justo en ese momento, un murmullo distante la alertó. Un grupo de figuras etéreas emergió de las sombras, arrastrando cadenas invisibles. Tenían la apariencia de niños, adultos, ancianos, todos con rostros vagos e indefinidos, como si sus identidades hubieran sido borradas de la existencia misma. Lía se tensó al verlos acercarse, pero Aurelio levantó la mano. «Ellos son los olvidados, las almas que han dejado de ser. Lo que ves aquí no es su forma, sino los vestigios de lo que fueron alguna vez». Un niño se acercó a Lía.
Su rostro estaba cubierto por una capa de niebla, pero sus ojos, oscuros y vacíos, la miraban con desesperación. Lía sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué me miran así? ¿Qué quieren de mí?, preguntó, con la voz quebrada. Aurelio la tomó suavemente por el brazo, guiándola fuera del alcance de los olvidados. Ellos no pueden pedir nada. Su dolor es infinito, pero también es suyo. Aquí, todo lo que está perdido busca ser recuperado, pero no siempre es posible. Esta es la paradoja del olvido. Los recuerdos y las historias que están atrapados aquí no siempre pueden ser rescatados. Lía sintió un dolor en su pecho. ¿Y qué pasa con mi libro? ¿Lo encontraré aquí? Aurelio la miró fijamente y asintió lentamente. Lo encontrarás, pero ten cuidado. No todo lo que regresa de este reino está destinado a ser recobrado. Hay algo aquí que podría cambiarlo todo. Algo que no deseas recordar. La ansiedad se apoderó de Lía. ¿Qué era eso que no quería recordar? ¿Acaso algo había quedado atrás? ¿Algo que debía permanecer olvidado? El murmullo se intensificó a su alrededor. Las figuras comenzaron a acercarse más, como si estuvieran siguiendo el curso de sus pensamientos. Aurelio extendió una mano, y una puerta, más grande y más opaca que las anteriores, apareció ante ellos. Esta puerta tenía inscripciones de símbolos que Lía no podía comprender, pero algo en su interior le decía que allí encontraría las respuestas. Antes de que pudiera acercarse, Aurelio la detuvo con una mirada. Solo tú puedes decidir si atraviesas esta puerta, Lía. La puerta parecía susurrar su nombre, llamándola. Pero una sombra oscura flotaba justo al otro lado. ¿Era su destino? ¿O su condena? Dudó. Finalmente, con un paso firme, decidió atravesarla. El paso a través de la puerta fue menos dramático de lo que Lía había imaginado. No hubo estruendos ni mareos, pero cuando sus pies tocaron el suelo del otro lado, sintió que el espacio alrededor de ella se distorsionaba. La luz cambiaba constantemente, fluía como agua, moldeándose en figuras que danzaban y se disolvían en la nada. Su cuerpo comenzó a sentirse liviano, como si estuviera flotando, pero no podía dejar de caminar. Algo la impulsaba hacia adelante, hacia un nuevo destino. Al principio, parecía que estaba caminando por un pasillo interminable, cuyos muros cambiaban de color y textura a medida que avanzaba. De repente, los pasillos se bifurcaron. Y luego se bifurcaron de nuevo. Los pasillos se multiplicaron en una red compleja, como un laberinto interminable, un lugar donde las distancias se alargaban y los giros repetían a cada paso. Pero lo más desconcertante era lo que Lía veía, sus propios reflejos. A su alrededor, los pasillos estaban llenos de espejos, algunos de los cuales reflejaban a Lía en diferentes momentos de su vida, o en situaciones que nunca había vivido. Había versiones de ella misma que sonreían, otras que lloraban, algunas que parecían caminar por el pasillo, otras que se quedaban congeladas en el tiempo, observándola con una tristeza inexplicable. Pero, a medida que caminaba, algo raro ocurría. Los reflejos parecían seguirla, como si quisieran imitar sus movimientos, pero también parecían tomar decisiones por sí mismos. El primero en hablar fue uno de los reflejos más distantes, una versión de ella misma con el rostro pálido, los ojos profundamente hundidos,
como si viviera en un mundo sombrío. Su voz sonó como un susurro apagado, pero Lía pudo oírla claramente. ¿Y qué buscas, Lía?, preguntó la figura con una sonrisa amarga, mientras la observaba fijamente desde su reflejo. Lía se detuvo en seco, sintiendo como su piel se erizaba ante la pregunta. Yo no estoy segura, respondió, mirando alrededor, desconcertada. Estoy buscando algo. Algo que debo recordar. La figura en el espejo asintió lentamente, y entonces una ráfaga de viento gélido recorrió el pasillo, haciendo que los cristales de los espejos temblaran. Lo que buscas aquí puede ser muy peligroso. La figura en el espejo la miraba con una expresión de advertencia. El laberinto refleja lo que uno teme. Y todos los reflejos tienen algo que enseñarte, pero no todos tienen la misma intención. Lía dio un paso hacia atrás, pero el pasillo parecía estirarse aún más. A medida que avanzaba, más figuras empezaban a tomar forma en los espejos. Otras versiones de ella misma, niña, adulta, anciana, confiada, asustada, valiente, desesperada. Todos los reflejos susurraban en susurros ininteligibles, llenando el aire con voces disonantes. Los susurros se mezclaban con los ecos del lugar, creando una atmósfera aún más inquietante. Fue entonces cuando vio a un nuevo personaje en el laberinto, un hombre encapuchado, cuya presencia era casi etérea, como si fuera parte del aire mismo. Tenía una mirada severa y, sin decir palabra alguna, se acercó a Lía con pasos lentos y precisos. Lía se detuvo y lo observó, buscando en sus ojos alguna pista de su intención. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblando apenas perceptiblemente. El hombre no respondió de inmediato. Alzó una mano, señalando un espejo más grande que los demás. En él, Lía vio su reflejo, pero algo no era normal. La imagen en el espejo estaba congelada, inmóvil. Ella estaba atrapada en el vidrio, observando la escena desde el otro lado. Este es el reflejo del olvido, dijo el hombre, su voz grave, como si cada palabra tuviera un peso ancestral. En este espejo se reflejan los momentos que nunca se recordaron, los sentimientos que nunca se vivieron y las decisiones que nunca se tomaron. Lía dio un paso adelante, cautelosa, pero el hombre la detuvo con un gesto de su mano. No te acerques demasiado. El reflejo del olvido puede borrar lo que más atesoras. Cada uno de esos reflejos es como una cápsula del tiempo, una versión que podría haber sido tuya, pero que quedó atrapada aquí. Lía observó el espejo con más detenimiento. En él, podía ver todos los caminos que nunca tomó, todas las decisiones que no había hecho, los miedos que había ignorado. La figura de ella misma atrapada en el cristal parecía implorar por ser liberada, pero también parecía que la atrapaba en una red invisible, absorbiendo su energía. ¿Qué significa esto?, preguntó, sintiendo una profunda angustia en el pecho. Y cada reflejo es una decisión que has eludido, un sentimiento que no has reconocido, una versión de ti misma que te has negado a conocer. El laberinto quiere que te enfrentes a tus propios fantasmas. De repente, todo el laberinto empezó a temblar, y los espejos comenzaron a reflejar figuras mucho más extrañas, seres de sombras y luz líquida, criaturas con caras de angustia, que se movían con un propósito inquebrantable, acercándose a Lía con cada paso.
Los reflejos empezaron a multiplicarse, y parecía que cada uno de ellos tenía una intención diferente. Algunos la observaban con compasión, otros con desprecio, y algunos incluso parecían no verla en absoluto. Lía sintió un nudo en el estómago y corrió, sin saber a dónde ir. La red de pasillos parecía apretarse a su alrededor, cada vez más angosta, más cerrada. Los reflejos la perseguían, siguiéndola a través de los espejos, apareciendo a su alrededor. Mientras corría, las figuras comenzaron a hablar en un murmullo frenético, cada vez más alto. Entonces, de repente, algo cambió. El aire se espesó, y la figura encapuchada apareció frente a ella, esta vez con una mirada más sombría y distante. «Este es tu destino, Lía». Su voz era fría, inquebrantable. «Aquí no hay huida, solo enfrentamiento». En ese momento, Lía comprendió que no podía escapar de sí misma. El laberinto era su propia mente, sus miedos, sus recuerdos olvidados. Cada reflejo era una parte de su alma que había sido enterrada. Y si quería seguir adelante, tendría que enfrentarse a cada uno de ellos. A lo lejos, el reflejo del olvido comenzó a moverse. La versión atrapada en el espejo, Lía vio como la otra versión de sí misma se liberaba lentamente, como si pudiera saltar fuera del cristal. El hombre encapuchado la observaba en silencio, y un suave suspiro escapó de su boca. Lía se dio cuenta de que no podía luchar contra todo. Tenía que tomar una decisión. Lía despertó con un sobresalto, su respiración entrecortada y el corazón golpeando su pecho. El aire a su alrededor era pesado, como si estuviera bajo el agua, y la sensación de estar atrapada en una corriente oscura la envolvía. Cuando abrió los ojos, vio un paisaje extraño y nebuloso. Era como un vasto desierto de niebla en el que no podía distinguir ni el horizonte ni el cielo. Solo había silencio, un silencio que se sentía profundo, eterno, y que la rodeaba con una fuerza inquebrantable. Al principio, no entendió lo que sucedía. Todo parecía estar envuelto en una atmósfera irreal, como un sueño que se desvanecía poco a poco. Sin embargo, a medida que sus ojos se adaptaban a la oscuridad, vio algo. Frente a ella, en el centro de la niebla, brillaba una esfera de luz suave, una esfera que cambiaba de forma constantemente, transformándose en círculos, en espirales, en líneas, y luego volviendo a su forma original. Era como si el tiempo mismo estuviera contenida dentro de ella. «¿Qué es esto?», murmuró Lía, comenzando a caminar hacia la esfera, atraída por su resplandor y por una extraña necesidad interna de comprenderla. Mientras se acercaba, la esfera parecía moverse, como si percibiera su presencia. Cada paso de Lía la acercaba más a una verdad escondida, una verdad que sentía que estaba a punto de descubrir, pero que la llenaba al mismo tiempo de una extraña incertidumbre. No podía evitar preguntarse si, al alcanzar la esfera, se encontraría con algo más que simplemente una luz. Si detrás de ese resplandor habría algo que cambiaría su destino para siempre. Al llegar al borde de la esfera, Lía extendió una mano, tocando su superficie luminosa. Fue como si una explosión de colores se desatara en su mente. Recuerdos, fragmentos de su vida que había olvidado, comenzaron a fluir a través de su mente como hilos invisibles, entrelazándose y deshaciéndose en una sucesión vertiginosa. Vio su infancia, su familia, momentos felices y tristes,
pero también vislumbres de futuros posibles, vidas que no había vivido y destinos que podrían haber sido suyos. De repente, la esfera comenzó a distorsionarse, girando rápidamente en torno a su cuerpo, generando una marea de imágenes y sonidos que la envolvieron por completo. En el centro de esa vorágine, apareció una figura, una sombra familiar que Leah reconoció al instante, el hombre encapuchado. Y el tiempo no es lineal, dijo él, su voz resonando como un eco en el vacío. Su rostro era parcialmente visible, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, como si pudieran ver más allá de la propia realidad. ¿Y el tiempo?, preguntó Leah, su mente aún flotando entre las imágenes que había presenciado. ¿Cómo podía el tiempo ser más que una secuencia de momentos, una simple sucesión de causas y efectos? El hombre encapuchado asintió lentamente, avanzando hacia ella con pasos tranquilos. Y el tiempo no sigue un camino recto, como crees. Es un río que fluye en diferentes direcciones, que se bifurca y se entrelaza. El laberinto del que vienes, la esfera que ahora tocas, todo esto es una representación del tiempo mismo. No hay principio ni fin, solo momentos. Leah miró al hombre, algo en sus palabras hacía eco en su interior, y aunque su mente se encontraba abrumada por la cantidad de información y las visiones que había experimentado, un impulso más profundo la empujó a seguir escuchando. ¿Qué significa eso para mí?, preguntó con la voz quebrada. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y el ambiente a su alrededor comenzó a cambiar nuevamente, como si el tiempo mismo estuviera alterando la realidad. La figura del hombre encapuchado se detuvo frente a ella, observándola fijamente. Para ti, significa que estás atrapada en un ciclo que tú misma has creado, una rueda sin fin de decisiones no tomadas. Y aquí, en esta esfera, podrás ver todas las decisiones que podrías haber tomado, todas las vidas que podrías haber vivido. Pero una pausa llena de tensión recorrió el aire. Al verlas, también verás algo más, algo que no estás preparada para aceptar. Leah retrocedió, el aire parecía volverse más pesado, su respiración más entrecortada. ¿Qué significaba esa advertencia? ¿Qué más podría ver? ¿Qué era lo que el hombre había querido decir con esas palabras enigmáticas? Antes de que pudiera preguntarle algo más, la esfera comenzó a crecer, expandiéndose de manera imparable, absorbiendo todo a su alrededor, incluyéndola a ella. El suelo desapareció bajo sus pies, y la sensación de caer la invadió. En ese instante, Leah se dio cuenta de que no se trataba solo de una esfera que contenía el tiempo, era una representación de su propio ser. Todo lo que había vivido, todo lo que había sentido, todo lo que había experimentado estaba atrapado en esa esfera, una esfera de recuerdos que nunca dejarían de girar. A lo lejos, apareció una puerta que se mantenía suspendida en el aire, rodeada de una luz cálida. A medida que se acercaba, Leah pudo ver que la puerta estaba marcada con un símbolo que le resultaba familiar, un símbolo antiguo que había visto alguna vez en los libros de su abuelo, un símbolo de sabiduría ancestral. Era el símbolo del ciclo, un círculo que se dividía en 3 partes, representando el comienzo, el desarrollo y el final. Esta puerta, dijo el hombre, su voz ahora profunda y resonante, es el umbral. Al cruzarla, deberás tomar una decisión. El tiempo, en su forma más pura, no es solo lo que has vivido, sino lo que aún puedes vivir. Puedes seguir aquí, atrapada en el ciclo,
o puedes romperlo, dejar atrás todo lo que conoces y seguir el camino hacia lo desconocido. Lía extendió la mano, sintiendo el calor de la luz que emanaba de la puerta. La puerta estaba cerca, tan cerca, pero algo dentro de ella dudaba. ¿Debería dar ese paso? ¿Estaba lista para romper el ciclo y enfrentarse a lo que el futuro podría traer? ¿O era más seguro quedarse donde todo era familiar, aunque eso significara quedarse atrapada? La esfera a su alrededor comenzó a disminuir de tamaño, y el laberinto de recuerdos se desvaneció lentamente. Sin embargo, la puerta seguía ahí, firme, esperándola. Finalmente, con el corazón palpitando, Lía dio un paso hacia la puerta. El tiempo había dejado de ser una línea recta, y en ese instante, comprendió lo que el hombre encapuchado quería decir. El tiempo no es algo que simplemente pase, es algo que se puede tomar en las manos. Lía cruzó la puerta con el corazón en la garganta. El paso que dio hacia lo desconocido no fue como un simple cruce, fue como abrazar lo incierto, como caminar en un espacio donde las reglas del tiempo y el espacio no tenían sentido. El aire era más denso, lleno de una vibración que zumbaba en sus oídos, un eco que parecía surgir de todas partes. La luz a su alrededor cambiaba constantemente, oscilando entre colores cálidos y fríos, entre la claridad y la penumbra, como si estuviera en el centro de un espectro infinito de posibilidades. Al mirar a su alrededor, Lía se dio cuenta de que no estaba sola. A su lado, un hombre alto con una capa oscura apareció de repente, como si hubiera estado esperando que cruzara la puerta. Su rostro estaba cubierto por una máscara de plata, que reflejaba la luz de manera extraña, distorsionando su expresión. «Bienvenida a la encrucijada de los reflejos», dijo el hombre con una voz grave, llena de misterio. Sus palabras resonaron en el aire, como si se multiplicaran, viajando a través del espacio antes de desaparecer. Lía frunció el ceño, mirando a su alrededor con creciente incertidumbre. La encrucijada era un lugar donde el tiempo no fluía en una sola dirección, y donde las decisiones no parecían ser simples. Había espejos flotando en el aire, algunos tan grandes como montañas y otros tan pequeños como gotas de agua. Cada uno reflejaba algo diferente, imágenes del pasado, del presente y del futuro, pero también de mundos posibles que nunca había imaginado. «¿Qué es este lugar?», preguntó Lía, sintiendo como su voz se ahogaba entre los ecos. «Este es el lugar donde todo lo que ha sido y todo lo que podrías haber sido se encuentran. Los reflejos no solo muestran lo que es, sino también lo que podría haber sido, lo que podría ser, lo que aún no ha sucedido. Aquí todo es posible, pero la decisión es tuya», respondió el hombre, su tono inquebrantable. Lía lo observó, sin entender por completo. Mientras lo hacía, algo extraño ocurrió. Uno de los espejos, un espejo enorme que flotaba frente a ella, comenzó a temblar. En su superficie, las imágenes cambiaron rápidamente. Vio su propio rostro, pero con una expresión distante y fría. Luego vio algo aún más desconcertante, una versión de ella misma sonriendo con satisfacción, como si estuviera en paz, como si ya hubiera encontrado una solución a todo lo que la atormentaba. Pero había algo inquietante en esa imagen. En su reflejo, Lía veía que la luz que la rodeaba no era la misma. En lugar de ser cálida y acogedora, había algo de frialdad, de vacío en esa luz. «¿Y si no elijo?», preguntó,
aunque temía conocer la respuesta. El hombre enmascarado no respondió inmediatamente, como si estuviera evaluando las palabras que acababa de pronunciar. Cuando habló, su voz era más suave, pero igual de inquietante. La indecisión te llevará a un callejón sin salida, un ciclo interminable donde todo permanece igual, congelado. Aquí, el tiempo no perdona, y el tiempo se convierte en tu prisión. Si no eliges, te quedarás atrapada, y perderás algo mucho más valioso que tus recuerdos. Perderás quién eres. La respuesta la dejó sin palabras, pero en el fondo de su ser, sentía que el peso de la decisión estaba sobre ella. Mientras pensaba en su siguiente movimiento, un rugido resonó a lo lejos, un sonido profundo y desgarrador que hizo que la niebla a su alrededor se agitara. En un giro inesperado, el suelo comenzó a desmoronarse debajo de ella. De alguna forma, el horizonte que había creído firme comenzó a desplazarse como una ilusión, y en ese momento, 3 figuras emergieron de los espejos. La primera, una mujer anciana, con cabellera plateada que caía como una cascada, vestida con una capa hecha de lo que parecía ser hilos de luz rota. Sus ojos reflejaban una sabiduría profunda, pero al mismo tiempo, una tristeza infinita. Ella miró a Lía, y aunque su expresión era serena, sus palabras cargaban un peso difícil de soportar. Que este lugar no es solo una prueba. Es un recordatorio. El tiempo es frágil, y nosotros somos simples espectros atrapados entre decisiones no tomadas. Como tú, una vez fuimos seres vivos. Como tú, una vez tuvimos un futuro. Pero nos quedamos atrapados, como todos los demás. La siguiente figura era un hombre joven, de mirada feroz, como si estuviera a punto de lanzarse a la batalla en cualquier momento. Su rostro estaba marcado por cicatrices de guerra, y su presencia emanaba un aire de desesperación y lucha interna. «No escuches a ella», y gritó el joven. «Que este es un lugar de elección. Un lugar donde el coraje puede cambiar todo. Si decides tomar el control, todo puede ser diferente. No dejes que te arrastre el miedo, no dejes que las dudas te controlen. El tiempo es un campo de batalla, y no puedes quedarte mirando». La tercera figura era la más extraña de todas. Era una niña pequeña, de cabello dorado y ojos brillantes, que miraba a Lía con una mezcla de curiosidad y tristeza. A su lado, una esfera luminosa flotaba, como una especie de juguete que parecía emanar una energía reconfortante. A veces, las respuestas no son las que esperas, sino las que encuentras dentro de ti misma, dijo la niña, en un susurro que sonó como una melodía. Solo el corazón sabe la verdad. El caos parecía envolverlo todo. Las figuras de la mujer anciana, el hombre joven y la niña pequeña se mezclaban entre los espejos, desapareciendo y reapareciendo, como reflejos de diferentes versiones de lo que Lía podía llegar a ser. Ella no sabía cómo responderles, no sabía qué decisión tomar. El rugido lejano continuaba, y el suelo seguía desmoronándose. Entonces, un nuevo grito resonó a lo lejos, esta vez más fuerte, más cercano. Era el grito de alguien que Lía no conocía, pero que la reconoció. En ese momento, supo que debía actuar. De alguna forma, los ecos de esas voces, esos reflejos distorsionados de ella misma, la impulsaban hacia una resolución, pero aún no sabía qué camino tomar.
Lo único que entendió en ese instante era que no podría tomar todas las versiones de sí misma, solo una. El hombre enmascarado la observaba en silencio. Parecía saber que la decisión de Lía ya estaba cerca. Pero el tiempo, en ese lugar, no daba tregua. Mientras las figuras continuaban hablando, una sombra oscura comenzó a extenderse desde los espejos, acercándose a ellos con una velocidad aterradora. «Haz tu elección», dijo el hombre, sin inmutarse. «Pero recuerda, en este lugar, la elección tiene consecuencias mucho más profundas que lo que imaginas». Lía estaba a punto de tomar su decisión, o al menos pensaba que lo estaba, cuando el suelo bajo sus pies comenzó a crujir, y un viento helado sopló con fuerza, empujando a las figuras y distorsionando los reflejos a su alrededor. En un parpadeo, todo a su alrededor cambió, y la encrucijada de los reflejos ya no existía. Los espejos, las figuras, el ruido de la batalla entre las decisiones pasadas y futuras, todo se desvaneció. El viento la arrastró, y Lía no pudo evitar caer. Aterrizó en el suelo de una caverna oscura, el aire más denso que nunca, y la temperatura estaba tan fría que su aliento formaba nubes de vapor. Un silencio absoluto envolvía todo. Era como si el sonido mismo fuera absorbido por la negrura total que la rodeaba. Por un instante, Lía pensó que había quedado atrapada en algún lugar que no pertenecía a su realidad, un vacío sin fin. Pero antes de que pudiera procesarlo completamente, una puerta apareció ante ella, una puerta de madera oscura, sin adornos ni símbolos, con una manija de hierro que brillaba tenuemente en la oscuridad. Sin ninguna otra opción clara, Lía se acercó y tocó la manija. Al girarla, la puerta se abrió lentamente con un gorro resonante, revelando un paisaje muy diferente. Al otro lado de la puerta no había oscuridad, sino una luz suave y dorada, que caía como una lluvia tranquila sobre un camino de piedras blancas. En los bordes del sendero, flores deslumbrantes de colores imposibles se alzaban, moviéndose al compás de una brisa que no parecía existir. El aire estaba lleno de una melodía etérea, como un susurro constante que Lía no podía identificar. Era música, sí, pero no de un instrumento que conociera. Sonaba como si fuera el eco de los pensamientos de la propia naturaleza. Pero lo más extraño era la sensación de extraña paz que la envolvía. Su cuerpo, que había estado tenso y expectante, comenzó a relajarse, y una serenidad profunda comenzó a calar en su ser. Aunque no entendía lo que sucedía, algo en su interior le decía que ese lugar era importante, que su viaje la había traído hasta aquí por una razón. Al caminar por el sendero, notó que las flores parecían reaccionar a su presencia. Se abrieron suavemente como si estuvieran saludándola, y el aire, que antes parecía vacío, comenzó a llenarse de una fragancia tan suave y reconfortante que hizo que Lía cerrara los ojos por un momento, simplemente para disfrutarla. Cada paso que daba parecía alejarla más de la tensión que había estado acumulando durante su tiempo en la encrucijada de los reflejos. A medida que avanzaba, una figura apareció al final del camino, como emergiendo de las mismas sombras de las flores. Era un anciano, vestido con una túnica blanca que brillaba tenuemente con una luz propia. Su rostro estaba lleno de arrugas, pero sus ojos, aunque mayores, mantenían una claridad impresionante. En sus manos sostenía una caja pequeña de madera, tallada con símbolos que Lía no reconoció. El anciano la miró con una sonrisa tranquila,
pero sabía que él no era simplemente una figura amable. Había algo más en su mirada, una sabiduría eterna, como si supiera algo que Lía aún no entendía. «Has llegado al umbral del silencio», dijo, con una voz suave, pero que resonó en cada rincón de la mente de Lía. Aquí, en este lugar, no hay respuestas sencillas. Solo hay lo que no se dice, lo que no se puede expresar. El silencio no es ausencia de sonido, sino la presencia de todo lo que no hemos querido enfrentar. Lía lo miró, sin palabras. ¿Qué quería decir con eso? El silencio que había sentido, el silencio de la caverna, no había sido vacío, sino denso, lleno de potencial. Pero el anciano estaba hablando de algo más, algo que iba más allá de cualquier lógica que Lía pudiera entender. Cada uno que llega aquí debe enfrentar algo profundamente personal. Este es el punto donde todos se detienen, donde todo se alinea o se fragmenta. Es la última oportunidad para elegir, y la última oportunidad para decidir qué camino seguir. ¿Sabes qué es lo que más temes? El anciano la miró fijamente. Lía frunció el ceño. ¿Qué temía? Ella no había pensado en eso antes, pero de alguna manera, algo dentro de ella le decía que ese era el momento de enfrentar la verdad. ¿Qué era lo que más temía? El miedo a elegir. El miedo a que, si eliges mal, todo lo demás se desmoronará, dijo el anciano, como si leyera sus pensamientos. Pero aquí, el miedo es el último obstáculo que te separa de lo que realmente necesitas comprender. Una sensación fría recorrió la espalda de Lía. Era cierto. Aunque había estado enfrentando decisiones durante su viaje, esta era la más grande, la que no solo afectaría su futuro, sino quién era ella en esencia. ¿Y qué debo hacer?, preguntó, casi sin voz. El anciano asintió lentamente, como si estuviera esperando esa pregunta. Se acercó y extendió la caja hacia ella. Lía despertó en un campo de flores moradas. La luz del sol ya no era la misma, parecía diluirse en un tono suave, apenas dorado. La brisa, que antes era refrescante y leve, se había transformado en un murmullo casi ensordecedor, como si el viento fuera una música sinfónica tocada por flautas invisibles. Cada paso que daba en ese campo parecía resonar en su interior, como si todo lo que tocaba la tierra se amplificara, como si el campo mismo fuera consciente de su presencia. Se levantó con dificultad, notando que sus pies ya no tocaban el suelo de la misma manera. Un desconcierto profundo le recorría el cuerpo. Este lugar no era un simple paisaje, era un lugar del alma, uno de esos puntos en el universo donde lo físico se funde con lo intangible. Como si hubiera atravesado un velo y estuviera en una dimensión completamente diferente, como si fuera una proyección de sí misma que se proyectaba en ese espacio. Frente a ella, una gran estructura de cristal se alzaba imponente. No era un castillo ni una torre, era algo más difícil de definir. Tenía una forma orgánica, como si creciera de la tierra misma. Cada panel de cristal era un reflejo distorsionado de lo que había visto antes, pero con una nueva perspectiva, una visión expansiva. De esos momentos en que todo parece fusionarse y el tiempo mismo se descompone en fragmentos que no tienen principio ni fin. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Los recuerdos de la encrucijada de los reflejos se desvanecían, como si fueran simples ecos de lo que alguna vez fue, borrosos e inalcanzables.
Estaba perdida en el tiempo. Pero sabía que tenía que avanzar, y que ese lugar tenía una razón de ser en su vida. Las flores moradas a su alrededor se agitaban al compás del viento y, en lugar de moverse erráticamente, parecían seguir una coreografía perfecta. Como si tuvieran una vida propia. Al acercarse al edificio, vio que las paredes de cristal no eran sólidas. Eran portales transparentes que mostraban escenas del pasado y del futuro, pero no de cualquier tiempo. Eran imágenes de lo que Lía había vivido en su viaje interior, pero alteradas, transformadas, en posibilidades infinitas. Había momentos en que los caminos que había tomado se bifurcaban, y cada elección la llevaba a una versión diferente de sí misma. Era una constelación de decisiones, un mapa eterno de lo que podría haber sido y lo que aún podría ser. Lía tocó uno de los paneles de cristal y, al hacerlo, una explosión de colores surgió de su superficie, como si el cristal hubiera sido una puerta hacia una realidad más profunda. A través de ese cristal, vio a alguien. Una figura conocida, una presencia que parecía estar esperándola. Era el anciano de la Puerta del Silencio, pero su rostro estaba ahora iluminado por una luz plateada, y su expresión no era tranquila como antes, sino cargada de una intensidad que no podía explicar. Él la miraba fijamente, pero no podía hablar. Solo sus ojos transmitían una profunda comprensión, como si el tiempo y el espacio se hubieran detenido solo para transmitirle algo crucial. Lía intentó tocar la superficie del cristal, pero antes de que pudiera hacerlo, la figura desapareció. La luz se desvaneció y, con ella, la escena. Quedó frente al espejo, inmóvil, sintiendo que algo en ella había cambiado, pero sin saber qué. En un suspiro, la escena cambió. Un nuevo panorama se desplegó ante sus ojos. Ahora estaba en un bosque denso, pero de un color extraño, como si las sombras de los árboles fuesen de un azul profundo y los troncos estuvieran hechos de un material translúcido. Este bosque no tenía hojas normales, sus ramas eran como manos entrelazadas, y la luz de las estrellas se reflejaba en ellas, proyectando sombras que danzaban sobre el suelo. Era un lugar donde lo sobrenatural era lo único natural. Al principio, Lía no entendió nada, pero con el tiempo comenzó a reconocer lo que estaba ocurriendo. En ese espacio, las reglas de la lógica y la física no aplicaban. Este era un lugar donde los pensamientos tomaban forma física y donde el tiempo se estiraba y se comprimía a su voluntad. El silencio que envolvía todo el bosque era tan denso que parecía un peso, pero no era un silencio vacío, era un silencio que hablaba con un lenguaje propio. Un lenguaje sin palabras, pero con significados profundos. En ese bosque, la materia parecía consciente, como si los árboles, las ramas, e incluso el aire pudieran comunicarse entre sí. De repente, una figura emergió entre las sombras. Lía la reconoció al instante, el hombre enmascarado. Pero esta vez, no llevaba su máscara. Su rostro estaba al descubierto, y no era el rostro del hombre que ella había conocido. Era el rostro de una anciana, con cabellos plateados que caían en ondulaciones alrededor de su cara. La expresión era serena, pero también sabía que estaba frente a algo más. Una revelación que se estaba desvelando poco a poco. La mujer la miró profundamente. Sus ojos reflejaban sabiduría infinita y una soledad eterna. No dijo una palabra, pero Lía entendió lo que significaba. La mujer era la representación de lo que ella misma podría llegar a ser, una versión futura de ella misma,
transformada, transfigurada por las decisiones que había tomado y las que aún no había tomado. «Es hora de dejar ir lo que no puedes cambiar», dijo la mujer finalmente, su voz resonando en el aire como un eco distante. «Solo en el desapego puedes encontrar la paz». Lía se sintió sobrecogida por las palabras. No estaba segura de si se refería a la elección que había tomado o si hablaba de algo más profundo, la necesidad de liberarse de lo que ya no servía, de las cargas del pasado que seguían persiguiéndola. Su mente, ya turbada por la cantidad de opciones y caminos que había recorrido, ahora debía enfrentarse a la realidad de soltar lo que ya no pertenecía a su ser. El viento comenzó a soplar nuevamente, pero esta vez parecía envolverla, no solo en su cuerpo, sino también en su mente y alma. Cada susurro del viento parecía decirle algo, pero las palabras eran incomprensibles. Como si todo lo que le rodeaba estuviera participando en una armonía cósmica que solo el corazón podía entender. A medida que la figura de la anciana desaparecía, Lía se dio cuenta de que había llegado al punto de no retorno. Tenía que tomar una decisión definitiva. Pero, ¿qué sucedería si ya no había decisiones que tomar? ¿Qué pasaría si, en lugar de elegir, solo tuviera que ser? El bosque desapareció a su alrededor, y en su lugar, el campo de flores moradas volvió a aparecer. La estructura de cristal seguía allí, inmóvil, esperándola. Y en su interior, ella podía ver, en los reflejos de las paredes de cristal, a todas las versiones posibles de sí misma. Era un espectáculo tan impresionante y sobrecogedor que Lía temió caer de nuevo en el abismo de la duda. Pero algo en su interior le dijo que, en este lugar, la duda no tenía cabida. Ahora solo quedaba la aceptación. Lía despertó nuevamente, pero esta vez, no en el campo ni en el bosque extraño. Estaba en una habitación, silenciosa, más silenciosa que todo lo que había vivido hasta ese momento. No había viento, no había susurros, solo un horizonte vacío ante ella, como si todo el mundo hubiera desaparecido y solo quedara ella misma, frente a sí misma, con el eco del universo como su única compañía. La habitación era completamente blanca, pero no en un sentido cegador, sino en una blancura líquida, como si las paredes estuvieran hechas de una sustancia etérea, como si la habitación misma fuera un lugar de tránsito, un umbral. Las esquinas no estaban definidas, todo se disolvía suavemente en una luz que no cegaba, sino que abrazaba. A medida que sus ojos se adaptaban a este entorno, se dio cuenta de que estaba rodeada por espejos, pero no eran espejos normales. Eran espejos que reflejaban no solo su imagen, sino sus pensamientos, sus emociones, sus recuerdos, sus futuros posibles. Lía avanzó, y a medida que caminaba, los espejos a su alrededor cambiaban de forma, mostrándole momentos de su vida que había olvidado, otros que deseaba olvidar, y algunos que ni siquiera sabía que existían. En uno de los espejos, vio a una niña pequeña, ella misma, jugando en un campo lleno de flores. Esa imagen la hizo sonreír, porque representaba un tiempo en el que la inocencia era su única preocupación. Pero al mirar más profundamente, vio algo más, una versión de sí misma, adulta, que se alejaba de ese campo, abandonando la paz de la niñez para adentrarse en el mundo real. En otro espejo, vio el reflejo de sus decisiones, todas las pequeñas elecciones que había hecho, las que parecían insignificantes en su momento, pero que ahora, frente a este escenario, parecían cruciales.
Había algo inquietante en cómo esos espejos mostraban futuras decisiones también, caminos aún no recorridos, que se desvanecían y se volvían a formar, como si estuvieran esperando ser tomados. Esa sensación de elección infinita la abrumó. Cada paso que daba parecía alterar el flujo de esos reflejos, y de alguna manera, la habitación misma parecía expandirse, tomando nuevas formas, nuevas dimensiones, de acuerdo con los movimientos de su ser. En ese momento, Lia comprendió que ya no estaba simplemente ante una prueba de su vida. Este lugar no solo representaba sus memorias, ni tan siquiera sus deseos o miedos. Este era el lugar de la totalidad, el espacio donde el universo entero se reflejaba a través de ella, a través de todas sus decisiones, pensamientos, dudas y certezas. Aquí, el tiempo se deshacía, el concepto de causa y efecto se desintegraba, y la realidad se convertía en una red de infinitos caminos, donde el destino era una ilusión. Sin embargo, algo en su interior la instaba a seguir avanzando. ¿Qué estaba buscando?, se preguntó. ¿Qué significaba todo esto? A lo lejos, en uno de los espejos, vio una figura. No era la suya, pero era familiar, casi reconociéndola sin verla claramente. Era el hombre enmascarado. El hombre que había cruzado su camino antes, cuyas palabras le habían dejado una marca, pero al mismo tiempo, una sensación de incompletitud. El hombre, ahora sin máscara, se encontraba en el centro de esta habitación de espejos, en un círculo de luz suave. ¿Qué quería enseñarle? Lia se acercó, pero antes de poder alcanzar al hombre, el espejo ante ella se quebró. El sonido del cristal rompiéndose resonó en sus oídos, y al instante, un fuerte viento comenzó a soplar en el vacío, trayendo consigo hojas doradas que flotaban en la atmósfera. Cada hoja parecía moverse con un propósito, pero no de una manera ordenada. Eran como susurros del tiempo, esparciéndose en todas direcciones. Lia extendió la mano para atrapar una de las hojas. Cuando lo hizo, el viento se detuvo, el silencio volvió a ser absoluto, y la hoja, en su mano, comenzó a brillar con una luz que no era cálida ni fría, solo era pura luz. La hoja se desintegró entre sus dedos, y en su lugar apareció una estrella diminuta, brillando con la misma intensidad. A partir de ese momento, comprendió que las hojas doradas representaban elecciones perdidas, decisiones que ya no podía tomar, futuras posibilidades que se desvanecían mientras ella las observaba. La estrella que ahora tenía en sus manos representaba algo más profundo, algo que se encontraba más allá del tiempo y el espacio. Era la esencia pura de la elección, la esencia de lo que podría ser, de lo que aún estaba por venir, pero que solo podía existir si la aceptaba. El hombre enmascarado, ahora completamente visible, caminó hacia ella. Esta vez, no estaba solo. A su lado, una figura más pequeña apareció, y al mirarla, Lia se dio cuenta de que era una versión de sí misma, pero más joven, más libre, como si representara una parte de ella que había quedado atrapada en las ondas del tiempo, una versión suya que no había tenido la oportunidad de vivir, de experimentar. Era como si esa figura, ahora pequeña, estuviera esperando ser reconocida. «Este es tu reflejo, Lia», dijo el hombre, su voz profunda, como un eco del universo. «Es tu alma, la que se deshizo en el tiempo, la que fue aplastada por la carga de las decisiones y la que necesita ser liberada». Lia no sabía cómo responder.
En ese instante, una fuerza imperceptible comenzó a rodearla, como si la gravedad misma se hubiera invertido. Todo lo que conocía, todo lo que creía entender sobre sí misma, su vida, sus recuerdos, comenzó a disolverse. No era miedo lo que sentía, sino una profunda serenidad. La luz que emanaba de la estrella que sostenía se expandió y se fundió con todo lo que la rodeaba. ¿Estaba ella desapareciendo? O, más bien, ¿se estaba fusionando con el todo? El hombre y la figura pequeña se desvanecieron, y la habitación blanca, los espejos, el viento, las hojas doradas, todo comenzó a disolverse en la nada. La sensación de vacío la envolvió, pero no era un vacío de desesperación. Era un vacío luminiscente, lleno de potencial, una tela vacía lista para ser pintada. En ese último momento, Lía entendió lo que debía hacer. No debía proseguir hacia ninguna parte. En este lugar, ya no había ningún camino que seguir. El viaje había llegado a su fin. El tiempo y el espacio ya no existían. Solo quedaba ella misma, con todas sus decisiones, todos sus recuerdos, todo lo que alguna vez fue y será. Pero ahora, comprendía que lo único que importaba era la aceptación del presente, y esa aceptación era el principio de todo. El tiempo se detuvo. No de la manera en que las personas pueden detenerse por un instante de asombro, sino de una manera completa y absoluta, como si el cosmos hubiera hecho una pausa, esperando la próxima nota en la sinfonía de la existencia. Lía, suspendida en ese espacio que ya no era espacio, sintió la profundidad de la eternidad, una eternidad sin principio ni fin, donde los límites de la realidad y la ilusión se desvanecían. Todo a su alrededor era como una burbuja de luz, expansiva y etérea, que pulsaba con una fuerza tan suave que le resultaba imposible saber si su cuerpo aún existía o si ella misma era parte de esa luz infinita. En su pecho, una calidez la invadía, como si el sol mismo hubiera comenzado a circular dentro de sus venas, trayendo consigo una paz indescriptible. Y en ese silencio cósmico, Lía comprendió. No era el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande, algo que solo podía entender ahora, después de todo lo vivido. Todo lo que había experimentado en los capítulos previos, cada imagen, cada ser, cada fragmento de tiempo, no había sido solo un sueño ni una ilusión. Era la preparación para su propio despertar, para un proceso que trascendía los límites de su mente humana. La visión de su vida anterior se deshizo, pero a la vez se renovó. La Lía que había sido ya no era la misma, ni la Lía que sería. Ya no estaba atrapada en el peso de las decisiones o de los caminos por recorrer. Ella ahora era una creación nueva, una presencia vibrante, sin la carga de lo que había sido, sin la necesidad de lo que sería. En su interior se tejían hilos de luz pura, que giraban, se entrelazaban y se expandían, creando nuevas formas, nuevos mundos, nuevas posibilidades. Un eco suave, como el susurro de las estrellas, comenzó a resonar en su conciencia. En su mente se formaron nuevas imágenes. El hombre enmascarado volvió a aparecer, pero esta vez no estaba solo. A su lado, una multitud de figuras emergían, todas reconociendo la luz de Lía. Cada una de esas figuras era una parte de ella, una manifestación de lo que había sido, pero también de lo que iba a ser. No eran simplemente sombras de su pasado, eran fragmentos de la totalidad que la llamaban a unirse. El hombre, ahora sin máscara, le sonrió. No con la sonrisa de alguien que tiene respuestas,
sino con la sonrisa de quien comprende la profundidad del misterio, quien sabe que la respuesta nunca es una sola, sino una constante transformación. Lía, dijo con voz suave pero firme, has llegado hasta aquí no solo para comprender el mundo, sino para comprenderte a ti misma. Este lugar no es un final, sino el punto de partida. No eres solo una viajera del tiempo, eres una creadora del tiempo, una tejedora del universo. Las figuras a su alrededor comenzaron a tomar forma. Al principio eran solo destellos de luz, pero poco a poco comenzaron a ser más definidas. Cada figura tenía algo familiar y extraño al mismo tiempo. Había una figura que representaba a su mujer joven, pero también una figura de sabiduría anciana. Había un niño, con ojos llenos de preguntas, y un anciano con una mirada profunda y tranquila, que sostenía una flor en las manos. Estos seres eran aspectos de ella misma, pero también representaban arquetipos universales, las etapas de la vida, los contrastes entre lo humano y lo divino. Todos somos uno, murmuró una figura femenina, cuya voz sonaba como el viento entre las hojas. Cada ser, cada alma, cada pensamiento que has tenido, se entrelaza con el todo. Cada experiencia que has vivido, cada decisión que has tomado, ha creado algo nuevo en el universo. Lía observó las figuras con asombro, comprendiendo que su existencia no era solo la de un individuo perdido en un mundo de espejos y reflejos. Era una parte de algo mucho más grande, algo que no podía comprender con su mente limitada, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Un tejido cósmico, una red de energías que se entrelazaban, conectando no solo a las personas, sino a todo lo que había existido y existiría. La estrella en sus manos comenzó a expandirse, creciendo, transformándose en un universo entero. En su interior, galaxias se formaban y morían, estrellas nacían y se apagaban, y toda la historia del universo se desplegaba en una danza eterna. Pero Lía ya no temía. Sabía que su existencia era parte de ese flujo, una chispa eterna en el vasto mar del ser. «Es hora de dejar ir», dijo el hombre enmascarado, ahora despojado de toda máscara y toda sombra. Su rostro reflejaba la tranquilidad que solo los seres infinitos podían comprender. El tiempo no es un enemigo. No es una línea recta que nos arrastra. Es una danza, una circulación infinita de lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. Lía observó a su alrededor, vio las estrellas, los planetas, los mares, las montañas, las figuras de su vida fusionándose con el todo, y entendió, por fin, que su viaje nunca fue hacia un lugar físico. No había ido a ninguna parte, sino que había atravesado dimensiones dentro de sí misma, desvelando cada capa, cada historia, cada fragmento de luz que la formaba. El viaje era hacia su propio interior, hacia la esencia más pura del ser. Un viento suave comenzó a soplar. No el viento que antes había conocido, lleno de hojas doradas, sino un viento sereno, lleno de la fragancia de todas las flores, de todas las estaciones. En ese viento, Lía sintió una conexión profunda, un vínculo con todas las criaturas, con todas las almas, con todos los momentos que habían existido en el universo. Era como si todos los seres humanos, todos los seres de todas las especies, fueran uno solo. La puerta que había aparecido al principio de su viaje se abrió ante ella. Ya no era la puerta que había cruzado hacia lo desconocido, sino una puerta de luz, que no la llamaba hacia otro lugar,
sino hacia el mismo lugar de donde había partido. El universo, la luz, la oscuridad, todo estaba en ella, en ese instante eterno. Lía sonrió. Ya no había más miedo, ya no había más dolor ni pérdida. Solo había unidad, solo había ser. Y cuando cruzó esa puerta, se disolvió en la luz eterna, sabiendo que su existencia, al igual que la de todos los seres, era un proceso continuo, un renacer constante, donde lo que parecía el final, solo era una nueva floración en la jardinería del cosmos. La historia de Lía, como todas las historias del universo, nunca tuvo un verdadero final. Solo fue una etapa en la danza eterna de lo que es, fue y será.